Capítulo 46. Barragán soltó un suspiro, el frío vacío de sus ojos completamente impasible. Así como comienza la vida terminará como un ciclo que se extiende más allá de una eternidad, siempre fugaz y nunca cambiante. El tiempo era la única variable que dictaba todo, y él era su soberano. Dedos de color blanco pálido se extendieron en medio de una densa nube púrpura. Delgadas articulaciones huesudas que golpean luminosamente contra los brazaletes de oro que llevan sobre los antebrazos descarnados. Mira y contempla, y conoce de la muerte. La nube se extendió hacia afuera, una violenta tormenta de energía que lo ennegreció todo. La arena se secó, los árboles se secaron, la vida se secó. Ni Kilge ni Giselle sabían qué hacer con eso, pero instintivamente retrocedieron en un estallido de velocidad infundida de energía espiritual. Sus pies levantaban arena, sus movimientos dejaban pequeñas grietas por el empuje de sus pies. Solo fue suficiente para escapar de las inmediaciones. En una línea de tiempo alternativa, ningún arrancar que quedara en Hueco Mundo podría haber esperado alguna vez oponer algún tipo de resistencia contra las fuerzas de Wandenreich. Arribel, el único arrancar de clase Bastolorde que quedaba en la línea de tiempo alternativa que podía oponer resistencia, incluso fue sometido personalmente por A, el Todopoderoso. Hueco Mundo se convirtió en el patio de recreo de los Kinky. Sin embargo, la línea de tiempo actual era diferente. Nivel Arribel. Ulquier Racifer. Neyiel Tuodel Schwank. Grimhouja Eger Jáquez. Emilio Apaxi. Mila Rosa. Sumsan. Salvados. Y Aaroniero Arruerie. Los espada aún se mantenían firmes, sus miembros completos y dirigidos por una existencia más allá de la comprensión. El basto de blanco. Lo peor de todo para el Wandenreich, Barragán, la primera espada, estaba vivo y más fuerte que nunca. Era el antiguo dios rey de Hueco Mundo, y nunca había mostrado misericordia a sus enemigos. El reptar de las hormigas, inútil y degradante. ¿Te das cuenta ahora de la fuerza del dios rey que está ante ti? Barragán dijo secamente, un manto violeta ondeando siniestramente detrás de él. Cuando Kilge y Giselle miraron hacia atrás, sintieron como si cualquier noción preconcebida nacida del orgullo o la arrogancia se hubiera borrado por completo. Dentro de la vecindad de la nube, no quedó nada más que un vacío negro. Incluso la arena se corroyó, oscuras amalgamas de energía espiritual rompieron rápidamente todo lo que tocaron. Se retiraron con precaución. Barragán gruñó con desinterés, una mano descansando debajo de su barbilla. Salvo algunas excepciones, nada era eterno. Su poder de descomposición era un poder que afectaba a todos, ciertamente, incluso a él mismo. Tal era la ley del universo. Sin embargo, tal vez, todavía no estaba en la cúspide de su fuerza. ¿Por qué una habilidad producida por él mismo lo afectaría si no fuera por su propia insuficiencia? Desde la batalla en la ciudad falsa de Karakura, había estado paralizado en un solo concepto. Una frase que había escuchado en medio de la batalla. Por encima del primer lanzamiento, todavía había otro nivel, otra meseta que alcanzar. Segunda etapa, la segunda liberación. Por un momento, ignoró a los enemigos que tenía delante y se quedó mirando la congregación de miasma que envolvía su vida. Lo cubrió con una manta protectora, evitando que todo daño le sucediera, de modo que ningún enemigo vivo sin suficiente presión espiritual podría siquiera acercarse a él. Quizás eso fue todo. Hasta su primera batalla con Shirou, nunca había conocido la sensación de temor o emoción en el combate. No cuando nada había sido capaz de lastimarlo. Las peleas y los rencores sin sentido eran solo un juego divertido para él, pero ya no. De la pérdida, aprendió la amargura de la derrota. De la derrota, entendió la diligencia de la perseverancia. Sobre todo, entendió que el crecimiento solo podía lograrse verdaderamente a través de la presión adecuada. En ese sentido, Shirou lo había ayudado mucho al aceptar duelo tras duelo. Si se hubiera salido con la suya, habría buscado a Shirou para otra batalla con el fin de obtener información sobre el nivel ascendido del Oyou conocido como el segundo lanzamiento. La corona rota sobre su cabeza era un recordatorio constante no solo de su pérdida ante Shirou, sino de seguir luchando. El tiempo era su dominio, y el tiempo era lo que le permitiría crecer. Su atención se centró con escepticismo en Kilge y Giselle. Los dos poseían una abundante cantidad de energía espiritual. Más que suficiente para rivalizar con un Shinigami de clase capitán o los otros espada, pero odiaba reconocerlos en absoluto.
Contra él, su poder y habilidades no eran más que molestias con poco efecto. Sea como fuere, lo harían. Necesitaba sentir presión y Shirou estaba preocupado. Disipó la mayor parte de su respira con el movimiento de un brazo, la niebla gaseosa púrpura que lo rodeaba se desvaneció en gran medida en su totalidad. Tanto Killge como Giselle fueron tomados por sorpresa por su acción repentina, pero no tuvo necesidad de explicar sus pensamientos y razonamientos. Solo un tonto gastaría su aliento en la batalla. Ya había aprendido el concepto a través de la experiencia. ¿Por qué jactarse de la fuerza de un dios rey cuando simplemente podía mostrarla? Atreverse a traspasar Hueco Mundo sabiendo que es el hogar de todos los Hoyous, no habría retorno. También podrían hacerse útiles. Enderezó la espalda, levantándose en toda su altura y cargando su hacha de doble hoja con una sola mano. Si no podían satisfacerlo, que así sea. Hágales saber de la desesperación. El viento bramó ferozmente. A pesar de la resistencia natural que Killge tenía a través de su abundante energía espiritual, se sentía completamente frío bajo el escrutinio de Barragán, lo que lo enfurecía por dentro. Simplemente no podía entender las intenciones de Barragán al dejar una abertura a través del denso miasma. De todos modos, él no se acobardaría. Él no se doblaría. Apretó los puños y su expresión se transformó en una mueca. Giselle tragó saliva audiblemente a su lado antes de sonreír alegremente, su expresión algo tensa. Tal vez es solo un farol, dijo con rigidez. Él no respondió. No necesitaba hacerlo porque ya había disparado una flecha espiritual estándar hacia Barragán, quien ni siquiera se molestó en moverse. Barragán simplemente miró por encima y una capa de niebla púrpura persistente detuvo su ataque en seco. Killge calculó en su mente. Los ataques a distancia nunca iban a funcionar. Realmente no entendía el concepto detrás de la habilidad de descomposición de los enemigos, pero lo que entendía era que tenía que poseer un límite. Más que eso, ¿y si pudiera dañar al mismo Barragán? Sus ojos se entrecerraron en especulación, examinando rápidamente a Barragán de pies a cabeza y llegando a una conclusión. Estaba convencido de que el propio Barragán podría ser víctima de su propia habilidad. A pesar de los restos persistentes del miasma púrpura alrededor de Barragán, ni una sola onza hizo contacto directo con Barragán. ¿Qué uso le dio esa información? En verdad, nada. Sin embargo, las implicaciones fueron más que suficientes para considerar un método para la victoria. ¿Ves eso, Giselle? Se subió las gafas de montura circular. Todos los miembros de Wanden Rage tenían cierto nivel de competencia en lo que respecta al análisis de batalla. No se perderían ni el más sutil de los detalles. Giselle rápidamente se dio cuenta de lo que quería decir y puso una expresión peculiar, sus labios se curvaron hacia arriba. Quizás disipó la mayor parte del miasma porque estorbaba sus movimientos. Killge asintió con la cabeza, pero se concentró en un aspecto más importante. Si Barragán tenía miedo de hacer contacto con su propio poder, eso significaba que no había una cantidad sustancial alrededor de él en todo momento. Además, si luchaban contra él a corta distancia, no había forma de que Barragán inundara el área con su poder de descomposición porque se envolvería en la niebla. Giselle descartó el arco espiritual que había formado en sus manos. Killge era diferente. Incluso como Kinky, nunca había preferido usar un arco. En cambio, transformó la energía espiritual en la forma de un sable militar adornado que sacó en un solo movimiento. Por el Rage, no desperdició una palabra más antes de cargar hacia adelante, con Giselle rápidamente detrás de él. El viento azotaba su rostro, la energía espiritual cubría su cuerpo en una fina película que le permitía avanzar a pasos agigantados. Debajo de sus pies, una plataforma de energía espiritual lo llevó a través del vacío que había hecho Barragán con su respira. La técnica se llamó Irenkyaku, bambú volador. Una habilidad avanzada de movimiento de Kinky. Se burló con desprecio por el enemigo que tenía delante. A los ojos de los retorcidos y bárbaros, canalizó abundante energía espiritual canalizada desde la atmósfera de Hueco Mundo hacia la punta de su espada, encendiéndola con un tenue resplandor luminiscente. No demasiado fuerte ni demasiado cegador, pero suave como si fuera sagrado por naturaleza como la luz guía de la luna. Los máximos ejecutores de la santidad y la justicia deben ser verdaderamente abominables. Fue un error despreciar el Wanden Rage. Llegó al costado de Barragán en un instante, con el sable agarrado por la empuñadura y avanzando a una velocidad deslumbrante. Morir. No había escapatoria.
Barragán incluso no había podido reaccionar a tiempo. Una sonrisa burlona apareció en su rostro antes de detenerse en medio del proceso con incredulidad. Sus labios se congelaron, la ferocidad y seguridad en su ataque rompiéndose con cada segundo que pasaba. Imposible. ¿Qué está pasando? El ataque al que Barragán no debería haber sido capaz de reaccionar de repente se ralentizó a un paso insoportable cuanto más se acercaba al cuerpo de Barragán. No fue lento por decir, pero en lo que respecta al ritmo de la batalla, bien podría haber sido el ataque inútil de un niño. Kilge había apuntado a una puñalada decisiva en la cabeza, pero sus esfuerzos fueron ridículamente inútiles. Sus ojos observaron en cámara lenta mientras Barragán inclinaba la cabeza hacia un lado y esquivaba. Patético. Me decepcionas. La rabia brotó del interior del pecho de Kilge, pero más que rabia, sintió dudas y confusión. Su golpe debería haber dado en el blanco y, para empezar, Barragán no había mostrado ninguna inclinación a interceptarlo. Entonces, ¿cómo? Reprimió sus dudas a favor de retroceder mientras las persistentes nubes moradas de la muerte se acercaban a él bajo el control de Barragán. Giró sobre las puntas de los pies y se empujó para ganar distancia. Luego chasqueó la lengua y observó a Giselle, quien rápidamente lo atacó. Desde la perspectiva de una tercera persona, esperaba encontrar la raíz de su fracaso observando los esfuerzos de su camarada. Al igual que él, ella fue a apuñalar usando una flecha conjurada de energía espiritual mientras simultáneamente se cortaba las muñecas para derramar sangre sobre su oponente. Entrecerró los ojos para captar cada detalle, pero vaciló cuando llegó a una conjetura. Dilatación del tiempo. Barragán no solo podía acelerar el tiempo del mundo que lo rodeaba, sino que también podía ralentizarlo. La velocidad del golpe de Giselle disminuyó rápidamente dentro de la proximidad de Barragán, lo que la hizo palidecer cuando Barragán extendió una mano. Estoy cansado de esto. La sangre que Giselle había derramado sobre Barragán ni siquiera lo tocó antes de desvanecerse en vapor. La flecha espiritual que Giselle sostenía en su mano se convirtió en nada más que partículas después de tocar la forma de Barragán. Barragán miró hacia abajo impasible. Lástima. Ambos fallaron. Un dedo pálido se estiró hacia la piel del tobillo de Giselle, su mente capaz de reaccionar, pero su cuerpo inmovilizado por el campo de tiempo que la rodeaba. Cuando el dedo de Barragán hizo contacto con el tobillo de Giselle, Kilge solo pudo ver cómo un grito de dolor escapaba de la boca de Giselle. La carne literalmente se desprendió de sus huesos para revelar músculos y tendones rosados antes incluso de que se dispersaran en polvo. Peor aún, se estaba extendiendo. Giselle no se atrevió a quedarse. Pateando debajo de su pie izquierdo, usó toda la energía espiritual que tenía disponible para rebotar lejos de las garras de Barragán. Barragán lo permitió aunque solo fuera para burlarse de sus oponentes. Un debilucho sin valor, ¿verdad? Entonces, ¿en qué te convierte eso de que huyes ante mi toque? Kilge apretó los dientes con frustración, pero Giselle estaba pálida cuando llegó al lado de Kilge. Su pierna se estaba pudriendo rápidamente. Había comenzado primero en el pie y el tobillo, pero ahora había llegado hasta la rodilla. No perdió ni un segundo y lo cortó directamente antes de que pudiera extenderse, causándose una lesión autoinfligida que provocó que su poder de zombie volviera a crecer su miembro perdido. A pesar de escapar sin ningún perjuicio real, su tez estaba demacrada y su respiración irregular. No quería pensar en lo que hubiera pasado si no se hubiera amputado rápidamente. Ella frunció los labios y tragó, un temblor notable en su piel. Kilge nunca antes había visto a Giselle tan inquieta, por lo que comprendió rápidamente la gravedad de la situación. Sintió que su expresión se tensaba en una dura mueca. No puedo acercarme, Giselle habló con seriedad, cualquier alegría abandonando su piel. Kilge no podía culparla. Su poder era de zombie, nunca tuvo que preocuparse por esquivar o parar un ataque enemigo en absoluto. De hecho, eso era lo que generalmente quería para derramar su sangre sobre sus oponentes y controlarlos. Este caso fue diferente. Los ojos de Giselle se dilataron mientras miraba el mundo a su alrededor que se convertía en polvo por las manos de Barragán antes de mirar su pierna regenerada. No tenía dudas de que ella o su sangre no eran excepciones al poder de Barragán. De zombie la curó de cualquier lesión sin importar cuán grave fuera, sin embargo, ¿y si el poder de Barragán no infligiera daño para empezar? Todos los seres vivos naturalmente se vuelven quebradizos con el tiempo. La edad no era un ataque. Fue un proceso.
Kilge observó a Giselle apretar los dientes con inquietud. Baragan la contrarrestó en todos los sentidos, de modo que, en lugar de ser un activo, era un lastre en la batalla. Giselle misma debe haber entendido esto porque corrió lo más lejos posible de Baragan para permitirle un espacio óptimo. Kilge. Su grito entró en sus oídos, tenso y aprensivo, haciendo que su expresión se oscureciera. Lo sé. Giselle no tuvo que dar más detalles para que él entendiera. Él era el único que podía marcar la diferencia en esta pelea. De él dependía acabar con el enemigo por la gloria del Wandenreich, el Reich que había durado más de 1000 años. Era Kilge Opie, el que recibió la letra J de su rey, y el poseedor de la prisión más fuerte, la cárcel. Extendió su mano hacia adelante e invocó el poder otorgado sobre él consumiendo la sangre de su rey. La cárcel. Atrapó a Barragán en una jaula de energía espiritual azul mientras su mente trabajaba a toda marcha. La distancia era imposible. Combate cuerpo a cuerpo, aún menos efectivo. De hecho, prefiere correr el riesgo de disparar que acercarse y arriesgarse a exponerse. A diferencia de Giselle, no tenía ningún tipo de habilidad que pudiera salvarlo del ataque de Barragán. ¿Qué clase de monstruo era este? No. Tenía que haber un método. Simplemente no había pensado en uno todavía, no es que tuviera mucho tiempo para pensar en primer lugar. La cárcel ante él comenzó a oscurecerse y desvanecerse a medida que volutas de nubes parecidas a humo comenzaron a erosionar agujeros deslumbrantes dentro de la jaula de la cárcel. ¿Eso es todo? Una voz burlona resonó, completamente sin gracia. ¿El mismo truco otra vez? Maldita sea. Si uno no funcionó, ¿qué pasa con 2, 3 o 4? No importaba cuánto tomara. Nunca admitiría la derrota. Gloria al emperador. La cárcel. Volvió a invocar su poder otorgado mientras Giselle observaba sin palabras en la distancia. Una capa se formó tras otra aproximadamente al mismo ritmo que Barragán deterioró la energía espiritual de la cárcel. El proceso fue muy agotador para Kilge y sintió una caída notable en las reservas espirituales. Sin embargo, pudo idear otra estrategia en el proceso. El poder al que se enfrentaba era el tiempo. Por lo tanto, el único método para superarlo verdaderamente era usar una energía o objeto que fuera eterno. Kilge no conocía ningún arma que fuera atemporal, pero sí conocía una energía que nunca se desvanecería. La energía de las dimensiones. El espacio oscuro entre mundos por el que uno debe viajar. Los seres espirituales ordinarios podrían incluso verse aplastados o perdidos para siempre dentro de los confines del espacio entre mundos. No había garantía de que funcionara, pero era la opción más viable disponible. La cárcel. Colocó 6 capas más de jaulas alrededor de Barragán antes de gritarle a Giselle. «Abre la puerta». La puerta a la que se refería era el mismo método de transporte que los había llevado a Hueco Mundo en primer lugar. Giselle no perdió el tiempo para hacerlo. Sacó un pequeño objeto de un bolsillo de su ropa, lo aplastó y salió mientras se abría una fisura entre dimensiones sin un punto final real. El sudor cubrió la frente de Kilge mientras ordenaba a la cárcel que se llevara de Barragán. Perecer el pensamiento resonó dentro de su cabeza mientras la cárcel se acercaba a su destino y, sin embargo, se detuvo de repente, una mano atravesó todas las capas. Sintió que algo dentro de él se rompía mientras percibía la pura densidad de miasma púrpura que se liberaría al romperse la cárcel. «Retiro», gritó a regañadientes. La operación fue un fracaso. No había forma de que él o Giselle pudieran igualar la fuerza de su oponente. No había nada que realmente pudieran hacer. Ya lo habían intentado lo mejor que podían. Giselle no discutió su decisión y lo siguió para escapar. El aliento de la muerte, una voz se arrastró detrás de ellos. «Respira». La luz de la luna en lo alto estaba cubierta por una niebla profunda que ocultaba toda el área. El aire se detuvo, hueco sin sentido y roca plateada porosa descomponiéndose en polvo ante la rápida expansión de la nube. Este tipo de poder no debería existir. Kilge finalmente se vio obligado a darse cuenta del verdadero alcance de cuán superados estaban actualmente él y Giselle. No era que él o Giselle fueran débiles, era el enfrentamiento en sí. Zarcillos de niebla púrpura ya lo perseguían tras él, Giselle solo estaba un poco mejor. ¿Crees que puedes correr? La voz de Barragán nos siguió persistentemente, haciendo eco en medio de la bruma púrpura corrosiva. Jadeó por respirar.
Sus reservas habían recibido un golpe considerable para contener a Barragán por unos escasos segundos. Barragán no solo tenía una habilidad rota, sino que era fuerte. Extremadamente así. A pesar de que la dilatación del tiempo ralentizó sus ataques y los de Giselle a corta distancia, no eran lentos según el estándar de Adjuchas y Shinigami de clase capitán. Era solo que Barragán era más rápido. En el proceso de huir, sintió que se hacía cada vez más lento. Incluso la plataforma de energía espiritual que mantenía bajo sus pies se estaba desvaneciendo visiblemente. Tenía que hacer algo y rápido. No tenía suficientes reservas y Giselle no podría dejar atrás a Barragán mientras lo cargaba. Su atención se desplazó hacia su guante negro sobre su mano izquierda. Kinki. Boystandig, el equivalente del Bankai de Shinigami y el lanzamiento de un arrancar. Su Boystandig se llamaba Bisquei, la justicia de Dios. Bisquei le permitió la capacidad de aprovechar la energía espiritual del aire y los alrededores para impulsar su transformación. Una vez invocado, tendría pleno dominio sobre la energía espiritual que constituía el mundo, aumentando exponencialmente su tasa de absorción para complementar sus reservas deficientes. Sin embargo, existía un problema. Frunció el ceño mientras observaba cómo la energía espiritual de Barragán erosionaba todo lo que tenía a la vista. Estaba cubriendo intrincadamente la energía espiritual a su alrededor y, al activar su Boystandig, puede terminar absorbiendo la energía de la descomposición en sí mismo. El problema era que, en primer lugar, no sabía si podía absorber la energía espiritual de Barragán. En lugar de energía espiritual normal, la energía de Barragán era corrosiva por naturaleza. Por lo tanto, no se atrevió a asimilarlo en su cuerpo. Necesitaba un objetivo más adecuado. Sus ojos movieron de izquierda a derecha antes de detectar cierta figura. En su batalla contra Barragán, habían olvidado darse cuenta de que no era solo Barragán a quien se habían enfrentado desde el principio. El Kinki traidor. Usando su Boystandig, podía robar cualquier cantidad de energía espiritual que le quedara a Silent y usarla para escapar. No sintió vergüenza ni remordimiento por su pérdida. Barragán era alguien con quien admitió que solo su rey, el Todopoderoso quizás podría tratar. Por ahora, lo que importaba era sobrevivir e informar sobre semejante monstruo. Hizo un gesto hacia Giselle y rápidamente se movió en la dirección donde aún podía ver la forma de Silent tirada en el suelo, las restricciones espirituales que la ataban tanto que él apenas se había liberado. La habilidad de un Kinki no funcionaría en un compañero Kinki, pero eso no significaba que no pudiera robar energía espiritual. El proceso solo tomaría un momento después de invocar a Bisquei. Solo tenía que tener cuidado de no sufrir una liberación completa, de lo contrario, corría el riesgo de absorber la respira de Barragán. Agarró la muñeca de Silent y la levantó solo para ver un par de ojos vacíos mirándolo con tanta intensidad que titubeó. Había algo extraño en este Kinki convertido en traidor. Había un poder desconocido dentro de su cuerpo que lo hizo temblar. Casi le recordaba a su rey, lo que lo llevó a especular sobre si el rey le había otorgado o no a Silent un poder designado. Francamente, la situación era tan apremiante que no tuvo tiempo de considerar satisfacer su curiosidad. Comenzó el proceso de liberar a Bisquei, pero vaciló abruptamente al sentir la reacción opuesta a la que esperaba. En lugar de robar la energía espiritual de Silent, sintió que le arrancaban la suya a la fuerza. La restricción espiritual alrededor de Silent se rompió en su totalidad y una mano de repente se cerró sobre su rostro, arrastrando su cabeza hacia el suelo donde quedó firmemente presionada contra la arena. «¿Tú, qué hiciste?» y farfulló presa del pánico. Por extraño que parezca, el respira de Barragán no se acercó a la ubicación de Silent como si fuera consciente de su condición. El poco alivio que esa observación le dio a Kilge fue mitigado en gran medida por el hecho de que su cuerpo se estaba arrugando ante sus ojos. Silent le devolvió la mirada aturdida, algo dentro de ella despertando y reaccionando al contacto con un compañero Kinki. Antes de que fuera conocida como Silent, su verdadero nombre era Masaki Kurosaki, un Kinki de sangre pura. Ella era humana, pero luego fue devorada por un hueco y finalmente purificada por Shirou usando un método fuera del mundo actual. Lo que más importó durante el proceso fue el solo hecho de que ella era una Kinki de sangre pura, lo que significa que una vez tuvo una cantidad concentrada de la energía del rey antes de que se la quitaran. A través de la purificación de Grand Fisher de Shirou, Silent se convirtió en una especie de recipiente vacío. La energía espiritual de un individuo en gran medida los hizo quienes eran.
La energía espiritual de Silent le fue arrebatada a la fuerza antes de que un hueco la devorara rápidamente, razón por la cual había perdido la mayoría de sus recuerdos. Ella era una pizarra en blanco, algo que no debería haber existido en absoluto. Silent debería haber muerto, pero este no fue el caso. Al igual que el emperador de Wanden Rage que otorgó poder a Killge y al otro Kinki, Shirou había hecho algo similar por Silent. Baldum, la espada del héroe Siegfried del nivel Ungenlied. Era una espada cuyas propiedades estaban determinadas por el portador, ya sea santo o demoníaco. La luz que había bañado a Silent era de naturaleza sagrada, revigorizando la energía remanente que quedaba dentro de ella y otorgándole su poder. Porque Balmun era un arma rastreada que utilizaba la propia energía innata de Shirou en su formación. En resumen, Shirou, sin darse cuenta, le había otorgado a Silent su propia designación nacida de su herencia como humana con el poder de Kinki, o You y la esencia de un Shinigami. Su verdadero poder, su designación estaba en la raíz de toda la existencia espiritual del mundo actual. Cero el origen. Era un poder que ella misma no sabía cómo utilizar. Sin embargo, bajo los ojos de Barragan y Giselle, la forma de Killge decayó rápidamente, el poder de la cárcel lo abandonó y entró en el cuerpo de Silent. Todas las cosas deben un día volver al origen. En otro lugar, en otro mundo a la sombra del Seireitei, un par de ojos se abrieron sorprendidos. Mientras tanto, Giselle sintió que su estómago comenzaba a hundirse mientras aún estaba en proceso de escapar. Su expresión finalmente entró en pánico. Nada tenía sentido y la situación de Killge era demasiado desconcertante. Independientemente de la habilidad que tuviera Silent, el poder de un Kinki nunca debería haber funcionado contra un compañero Kinki, ya que todos los Kinki descendían de A, el Todopoderoso. Ella frunció los labios y se obligó a seguir corriendo. Barragan no se distrajo en absoluto por mucho tiempo y el rastro en expansión de Respira ya la estaba alcanzando. Peor aún, ahora que Killge se había ido, no pudo evitar recordar la advertencia anterior de Killge con respecto a Hueco Mundo. Sus ojos se dispararon hacia arriba para mirar a la cárcel que Killge había estado manteniendo durante el transcurso de la pelea. Se estaba desvaneciendo, rompiendo y asimilando a Silent como resultado de lo que fuera que Silent había hecho. Eventualmente, la cárcel que estaba enmascarando la presencia de la energía espiritual de todos desapareció. Instantáneamente, Giselle tuvo una siniestra premonición. Una presión espiritual de barrido escaneó directamente a través del área, cuyo peso presionó fuertemente sobre sus hombros. Era insoportable, paralizando directamente su velocidad y obligándola a caer sobre la arena. El olor distintivo del acero y el fuego flotó en su nariz, y se le puso la piel de gallina. La intuición de Killge fue correcta. Esta presión fue asombrosa. Cualquier resistencia mientras estaba en Hueco Mundo se sentía completamente inútil. Ella frunció los labios mientras esquivaba desesperadamente de un lado a otro para evadir las nubes de descomposición que debían haber estado pululando hacia ella. Contrariamente a lo que se creía, Barragan se detuvo. Sus brazos se cruzan antes de gruñir de molestia. Pronto se tambaleó en todo su poder. Y, sin embargo, no hubo alivio solo porque Barragan se detuvo. De hecho, Giselle solo sintió desesperación. Alguien que pudiera detener a Barragan debía ser alguien que tuviera el respeto a regañadientes de Barragan. Un igual en poder si no mayor. Una figura apareció ante ella. Su expresión deliberadamente neutral. Una mirada y fue como si se estuviera ahogando en un océano sin fondo. Ni siquiera podía comenzar a estimar las profundidades de su poder porque el mundo mismo era suyo para gobernar. Se veía diferente de los informes, pero eso era natural debido a lo que su rey había dicho sobre Hoyous convirtiéndose en Arrancar. Afortunadamente, la propuesta de Aizen de que los Arrancar usaran prendas blancas hizo que ubicar al único individuo en un manto rojo fuera mucho más fácil de identificar. Antes de que ella y Killge ingresaran a Hueco Mundo, se les advirtió que se mantuvieran alejados de un individuo en particular, el Señor de los Huecos, el Basto de Huite. Ella y Killge obedecerían tal orden sin dudar simplemente porque había venido directamente de la boca de su rey que todo lo ve. Sin embargo, también había una razón diferente. Uno que asombró a todos los Kinki que lo habían oído. No, aléjate. Ella murmuró antes de gritar. Lo que la aterrorizaba más que nada no era el tipo de reputación que tenía el Basto de Huite o el poder que supuestamente poseía. En cambio, era algo que su rey, el Todopoderoso, gobernante de Wanden Rage, había dicho de pasada mientras estaba profundamente consternado.
De hecho, pensó que ella y los demás no debían escuchar tal cosa, pero independientemente, ella había escuchado. Su cuerpo comenzó a temblar, sus pupilas se dilataron cuando comenzó a retroceder presa del pánico ante el acercamiento del vasto Ofuite. La presión sobre sus hombros era sofocante, pero el miedo la obligaba a alcanzar nuevas alturas. Sin embargo, todavía no era suficiente. Sus manos y pies levantaron arena en sus intentos de huir, pero ninguna fuerza le vendría mientras miraba los ojos impasibles de color bronce que la miraban directamente. Eran escalofriantemente familiares. Provocando que el recuerdo de la especulación de su rey jugara sin parar en su mente, la abrumadora imagen de Iwatch se superponía con la figura que tenía delante. La presencia y la energía que generaron los dos fueron inquietantemente similares en la forma en que influyó en el mundo que los rodeaba. El vasto de Huite, señor de Hoyos. Su rey lo había llamado hermano.